La infancia robada. Yo, Juan II de Castilla, os confieso desde el final de mis días el secreto que más daño hizo a mi reino. Amé más a un hombre que a la corona que llevaba. Me proclamaron rey con apenas 1 año y medio. Mientras otros niños sentían el calor de un abrazo, yo solo sentía el peso helado de la diadema de oro aplastando mi cabeza infantil. Crecí en los pasillos infinitos del Alcázar de Segovia, un lugar que siempre olía a piedra húmeda, a cera quemada y al hierro de las espadas. Recuerdo el sonido metálico de las espuelas de los nobles resonando en el granito. Para ellos, yo no era un niño, era un trofeo, una pieza de ajedrez que todos querían mover a su antojo. Heredé la fragilidad de mi padre, Enrique III, a quien llamaban el doliente. La debilidad corría por mis venas como una herencia maldita, una sombra física que me recordaba que mi linaje estaba marcado por la fatiga. Mi madre, Catalina de Lancaster, me protegía con un celo obsesivo, pero su amor era una jaula de oraciones y muros altos. Recuerdo las tardes en las que me hablaba en la lengua de los Plantagenet, recordándome en un susurro inglés que por mis venas corría un orgullo que yo no encontraba en mi corazón. Sus crónicas extranjeras eran mi único refugio mientras, más allá de los muros del Alcázar, se escuchaba el estruendo de las revueltas y el odio de los nobles. El miedo tenía un sabor metálico que me inundaba la boca cada vez que veía a los embajadores entrar en la sala. Sus reverencias eran falsas, sus ojos buscaban mi debilidad. Mi infancia no fue un juego, sino una regencia compartida llena de veneno entre mi madre y mi tío, Fernando de Antequera. Crecí viendo cómo se odiaban por un pedazo de mi poder, y en medio de esa tormenta de ambición, yo solo era un espectador aterrado. Esa soledad absoluta me convirtió en un hombre desesperado por calor humano, alguien que prefería el refugio de la poesía y el laúd antes que las miradas calculadoras de una corte que me devoraba. ¿Quién iba a imaginar que esa orfandad emocional me entregaría, cuerpo y alma, a un simple paje? El sol que me cegó, Álvaro de Luna. Entonces llegó él. Álvaro de Luna. Apareció en mi vida cuando yo era poco más que un infante de 4 años y él un joven de 18 lleno de vitalidad. Recuerdo una tarde gélida en la que Álvaro me llevó a las almenas para enseñarme a manejar un halcón de caza. Sus manos eran firmes, su voz no temblaba. Mientras yo me perdía en los versos de los trovadores, él me explicaba cómo organizar la caótica administración del reino con una oratoria que seducía hasta a sus enemigos. Era fascinante. Él era el hermano que nunca tuve, el protector que siempre necesité. Álvaro no solo manejaba la espada, él entendía los versos que yo escribía. Fue el único en toda Castilla que no me miró como a un rey o como a un instrumento de poder, sino como a un hombre. Álvaro no solo destacaba por su mente, sino por una estética que humillaba a los rudos nobles castellanos. Vestía sedas de colores prohibidos para otros y llevaba sus jubones con una elegancia que parecía divina. Mientras yo me sentaba en un rincón a tocar el laúd, él dictaba leyes, organizaba impuestos y sofocaba revueltas. Él era el rey de hecho, el hombre que ponía orden en mi caos mientras yo simplemente disfrutaba de su sombra. Los rumores decían que me tenía hechizado, que nuestra amistad desafiaba las leyes de la naturaleza y del trono. Yo solo sé que a su lado, el aire se volvía más fácil de respirar. Le entregué las llaves de mi voluntad porque él sabía gobernar la realidad mientras yo me refugiaba en los sueños. Recuerdo el tacto rugoso del pergamino de sus cartas cuando estaba en el destierro. El sello de cera aún conservaba el calor de su anillo y mis manos temblaban al romperlo, temiendo que el sol de mi vida se apagara para siempre. Pero nadie puede vivir eternamente a la sombra de un sol sin quemarse, y Castilla empezaba a arder por nosotros. Un reino en llamas, la épica de Olmedo. El reino se fracturó. Mis primos, los infantes de Aragón, me miraban con el hambre de los lobos que huelen la sangre. No perdonaban que un hombre de origen oscuro como Álvaro se sentara a mi diestra. La envidia de los nobles se transformó en acero y los tambores de guerra aragoneses empezaron a retumbar en el horizonte de mis miedos. Nunca olvidaré el caos de la batalla de Olmedo. El ambiente previo era asfixiante. El sonido de los tambores enemigos se mezclaba con mis propios latidos. Recordaba con pavor el asedio de Tordesillas, donde fui secuestrado y tratado como una mercancía por mis propios parientes. Mi corona se sentía como una jaula cada vez que el ejército se movía. Mientras el aire se llenaba de hedor a pólvora, sudor y sangre, yo permanecía en la retaguardia, refugiado en mi tienda de campaña, sintiendo el frío de la parálisis. Había un contraste doloroso entre nosotros. Fuera, Álvaro de Luna cabalgaba con una eficiencia militar aterradora,
organizando las cargas y manchando su armadura de barro y gloria. Dentro de la tienda, yo sostenía una pluma con mano insegura, rezando para que no me arrastraran de nuevo a la humillación del cautiverio. Él ganaba mis batallas, pero cada victoria lo alejaba más de mi lado y lo acercaba más al odio eterno de mis súbditos. Yo no gobernaba, simplemente me dejaba arrastrar por la marea de su destino. Las dos reinas, el duelo de voluntades. Mi primer matrimonio con María de Aragón fue una transacción gélida, un pacto de silencio que terminó con su muerte en 1445. No sentí dolor, solo un vacío extraño que pronto fue llenado por una tormenta llamada Isabel de Portugal. Isabel llegó a Madrigal de las Altas Torres en 1447. Era bella, sí, pero con una belleza fría, portuguesa, que cortaba como el cristal. Aún percibo el aroma a jazmín que desprendía su piel, un contraste violento con el olor a incienso de nuestra boda. Llevaba al cuello una pesada cadena de oro esmaltado. Hoy entiendo que ese collar no era un adorno, era el símbolo de la fuerza con la que pretendía sujetar las riendas de mi voluntad. Nunca olvidaré las cenas tensas en la corte, donde Álvaro e Isabel se lanzaban indirectas cargadas de veneno mientras yo fingía no entender. Ella le recriminaba su ambición con palabras dulces. Él le respondía con una cortesía que era un insulto. Yo me sentía atrapado físicamente entre ambos, un trozo de carne disputado por dos depredadores. Isabel entendió que para poseer Castilla debía destruir a Álvaro. Ella no usaba espadas, usaba silencios. Me negaba su mirada y su calor en el lecho, convirtiendo la alcoba en un páramo de hielo hasta que mi voluntad se quebraba ante su exigencia de sangre. En la oscuridad, me susurraba: ¿hasta cuándo, señor? El pueblo ya no os llama majestad, os llaman la sombra del condestable. Elegid de una vez, vuestro trono o ese hombre. Yo lloraba en silencio, sabiendo que mi rendición estaba escrita en su mirada implacable. El sacrificio del favorito, la muerte del alma. El 3 de abril de 1453 es una fecha que me perseguirá en el infierno. Recuerdo el momento de la firma. La pluma rozaba el papel y el tiempo pareció detenerse. Una gota de tinta salpicó el pergamino, expandiéndose como una herida abierta. Fue el acto de traición más cobarde de la historia de España. Cuando los guardias entraron a por Álvaro, él no pudo creerlo. Me buscó con la mirada, buscando al niño al que había protegido, pero yo no estaba allí. El hombre que siempre fue mi escudo no podía concebir que fuera el propio rey quien lo entregara a los lobos. El 2 de junio, en Valladolid, el cielo estaba plomizo. Me contaron que antes de que el hacha cayera, Álvaro miró hacia las ventanas del alcázar, buscando una última vez al amigo que le había fallado. Yo estaba allí, tras las pesadas cortinas, temblando e incapaz de devolverle la mirada que me dio la vida. Imaginé el sonido seco del acero cortando el aire y el golpe sordo de la cabeza contra la madera. Esa noche, el palacio se sentía inmenso y vacío. El eco de los pasillos parecía burlarse de mi cobardía, y el fantasma de mi amigo parecía acechar cada esquina, recordándome que lo había matado para comprar un poco de paz en mi alcoba. Isabel había ganado. Álvaro estaba muerto. Y yo, aunque seguía respirando, me había convertido en un cadáver que vestía seda. El legado del rey débil. Mis últimos días en Valladolid fueron una lenta agonía. Observaba a mis hijos y veía en ellos mi propia tragedia dividida. Miraba a mi primogénito, Enrique IV, y veía en sus ojos la misma indecisión crónica, la misma tendencia a buscar refugio en favoritos que acabarían por devorarlo. La mirada del impotente era mi propia sentencia. Pero cuando miraba a la pequeña Isabel, veía algo diferente. En su mirada azul y gélida habitaba el fuego de su madre y la astucia estratégica de Álvaro. Ella sería el hierro que yo nunca pude ser. Yo fui el tronco podrido de una estirpe cansada, pero de mi propia debilidad nació la rama más fuerte que jamás dio Castilla. Mi sufrimiento, mi traición y mis lágrimas fueron el abono necesario para que ella creciera sin miedo. Antes de expirar, mis labios pronunciaron el lamento de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de su error. Naciera yo hijo de un labrador e fuera fraile del Abrojo, que no rey de Castilla. Miradla a ella, a mi hija Isabel, y veréis lo que yo nunca me atreví a ser. Mi reinado fue el tablero, pero ella fue la jugadora que finalmente ganó la partida.